siempre estuve rodeada por caballos. Yo trabajé en una granja de caballos, además de también ser propietaria de caballos, y soy una jinete de toda la vida. Me había encargado del desbaste, lo que en equitación es aplomar el caballo, y lo estaba haciendo con unos pura sangre que habían comenzado a estar en la pista, y eso es lo que solía hacer. Y en el día que me ocurrió la experiencia, me estaba ocupando de lo mismo. Así que en ese preciso momento estaba sacando a pasear a un caballo joven, el cual ya había ensillado, y aproximadamente a 1,5 kilómetros o algo más de la casa y de los patios, sufrí un accidente y él me arrojó de cabeza hacia el suelo. Luego pude saber por las marcas que quedaron en el camino que aterricé casi directamente sobre mi cabeza y el camino era de arcilla y de grava muy compacta. Esto me ocasionó, lógicamente, una lesión directa en mi cabeza muy grave. Tuve una fractura en el cuello, cerca de la base del cráneo, y esto provocó, además, coágulos. Cuando esto ocurrió, en lugar de quedar inconsciente, lo que experimenté es una expansión de mi conciencia. Podía percibir extremadamente bien todo lo que me rodeaba, incluso escuchar sonidos muy lejanos, pero esto no era molesto, sino que simplemente podía oír y ver cada cosa con un detalle extremo. Podía percibir de forma muy aguda el viento, la hierba que soplaba en los campos, el sol, pero no lo hacía desde mis ojos. Tenía una vista panorámica, no estaba ubicada en un lugar concreto, sino que podía ver a mi alrededor de forma absoluta. Y aunque estaba lejos ya de los graneros y de la casa principal, de alguna manera podía ver absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en ese momento allí. Pude comprobar todo y esto fue exacto. Y además de esta percepción, algo difícil de entender y de explicar es que el tiempo era algo diferente. Todo ocurría a la vez. Podía estar viendo todo esto, pero a la vez comencé a ver todo lo que había sucedido aquel día, desde el momento en que me levanté a varios kilómetros en mi casa. Pude verme desde arriba comenzar mi día en el trabajo, pude verme cómo alimentaba y cómo limpiaba los caballos, cómo ensillaba al que había estado montando, y todo esto como si fuera una observadora, pero también podía ver muy de cerca y desde arriba, verme a mí misma, escuchar las conversaciones que yo misma había tenido con los demás, absolutamente todo, pero a la vez podía ver como si mirara desde ninguna parte y desde todas las partes a la vez, a mí misma cabalgando, alejándome de la casa y siendo luego arrojada en mi accidente y caer, y pude verme tirada allí en el camino, pero me encontraba tranquila y simplemente me generaba mucha curiosidad toda esa situación. Pude ver al caballo que afortunadamente hizo los 3 kilómetros que faltaban alrededor del camino, regresando al establo, y como otro trabajador lo atrapó. Esto fue algo realmente alucinante, porque esto ocurría a kilómetros de otras casas, y sin embargo pudo ser luego corroborado. Pude ver a mi amigo y empleador revisando el caballo y salir a buscarme luego de buscarme en los campos, subirse al camión para salir a la carretera buscándome. Y yo no estaba segura de cómo todo esto era posible, pero no era algo angustioso. Yo, en realidad, estaba feliz
por el hecho de que el caballo había retornado a casa. Y recuerdo poder verme cuando fui encontrada y recuerdo pensar que debía haber muerto, pero no sentí ningún dolor. Así que vi a personas en mi casa que estaban a kilómetros de distancia, que recibían la llamada telefónica, vi la ambulancia cuando me trasladaba y yo me movía sin esfuerzo de un lugar al otro y no cuestionaba por qué no estaba en mi cuerpo, no cuestionaba esto en absoluto. Luego, en la cirugía fui consciente de que aparentemente habían comenzado a tener dificultades con mi cuerpo y me fui de allí. Y nuevamente me encontré en el camino en donde el caballo me había arrojado. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora me encontraba de pie, pero el ambiente era diferente. Conmigo se encontraba una yegua que había fallecido y que yo amaba mucho. Se llamaba la señorita Diamond y era una yegua que había muerto de una forma traumática y realmente inesperada para mí unos meses antes. En ese momento yo era una joven, hacía poco que había cumplido los 15 años, por lo que esto me afectó mucho y yo me sentía muy culpable por lo que había ocurrido, aunque no lo fuera. Esta yegua había intentado saltar una cerca y se hirió gravemente por un poste de acero y murió. Aunque esto suene extraño, de alguna manera ella me transmitió que se encontraba bien donde ahora estaba y que yo no tenía la culpa de su muerte. Yo me sentía de una forma muy particular y parecía comprender que estábamos yendo hacia algún lugar juntas y esta yegua en ese momento actuaba como mi guía. El ambiente, debo decir, que en esos momentos no era agradable. Por alguna razón, el camino en donde me había arrojado ya no se veía igual. El cielo, a medida que avanzábamos, iba oscureciéndose y esta yegua no se veía del todo bien en ese momento. Diría que estaba como cuando la encontré en el tiempo de su muerte. Incluso podía oler como olía cuando murió. Pero a medida que avanzamos, eso iba cambiando y al final del recorrido se encontraba hermosa como era originalmente. Pero hasta ese momento nos manteníamos caminando hasta que llegamos a una especie de encrucijada en donde encontré a esta extraña mujer. El paisaje para esos momentos se había vuelto totalmente desconocido, se había transformado en un camino que no conocía y se sentía desolado y frío. Y en esa encrucijada nos encontramos con una dama que transmitía cierta sabiduría y firmeza, una dama de una edad indescifrable. Ella se encontraba sentada en esta encrucijada entre dos caminos y podía sentir que era algo así como un ser eterno y que era la guardiana de esa especie de frontera, tal vez entre dos mundos. Y esta dama me dijo que no era mi momento y que tenía muchas cosas aún que hacer antes de poder ir más allá de ese límite. Fue entonces cuando mi yegua pasó junto a mí y cruzó a esta mujer y pude sentir que me transmitía que cuando fuera mi momento, ella me estaría esperando. Como dije, yo entendía que esta dama era una especie de portera o algo similar. Ella
tenía cierta firmeza, pero no en un mal sentido, no se encontraba impaciente ni era dura, y luego de esto, de repente, me vi en una cama y pude ser consciente que estaban mis padres y el personal médico, y comencé a escuchar lo que decían. Comprendí que mi cuerpo estaba dormido, pero mi conciencia estaba alerta nuevamente. Había entrado nuevamente a mi cuerpo y comencé a sentir el dolor y un estado parecido al sueño. En cierto punto tomé fuerzas y me convencí de que debía contar mi experiencia, lo cual me permitió confirmar luego todo lo que había visto. Luego de este golpe tuve terribles dificultades con mi memoria y esto duró meses luego del accidente. Sin embargo, las cosas que había visto en esta experiencia se mantuvieron exactamente como en el momento en el cual las viví, claras como el cristal, incluso cuando no podía recordar lo que había escuchado de una conversación unos minutos antes. Pero esto estaba grabado en mí y los aspectos emocionales de mi experiencia mientras estaba observando todo eso nunca me han abandonado, ya pasados 27 años desde el suceso. Y a raíz de este terrible accidente tuve muchos problemas con mi visión, con mi memoria, dolores de cabeza y tuve que hacer mucha fisioterapia. Pero gracias a Dios no quedé paralizada como inicialmente se sospechaba que iba a quedar. Eventualmente volví a trabajar con los caballos, ya no podía correr el riesgo de volver a lesionarme, así que comencé a frenar y a no cabalgar bruscamente, y hay muchas cosas que antes hacía que ya no puedo hacer. Pero, desde mi experiencia, he sido una persona muy diferente. Puedo sentir las emociones de los demás, humanos o animales, y especialmente diría que los animales creo que me responden de una manera diferente, se calman con mi presencia. Y por alguna razón descubrí que tengo este mismo efecto en los humanos, y durante algún tiempo después de convertirme en enfermera, elegí el cuidado de hospicio para así poder tener la posibilidad de proporcionar consuelo a los moribundos, porque ellos parecen sentir un gran consuelo conmigo. Nunca he hablado de eso con nadie, porque casi todos a los que conozco notan algo que no pueden nombrar, pero algunos incluso se sienten incómodos por eso. Y durante los primeros años luego de mi experiencia, debo decir que me sentía como un bicho raro. A tal punto era esto que caí en espiral hacia abajo durante mi época de adolescencia y hasta intenté quitarme la vida en un momento. Pero ocurrió algo, y es que esta entidad, esta mujer, me volvió a hablar y me aseguró que tenía un propósito que cumplir. Sé que suena raro, pero no estoy loca, no tengo daño cerebral y no soy psicótica. De hecho, me han hecho pruebas psicológicas para mi propia tranquilidad y comprensión por estos sucesos. Pero a medida que fui madurando y experimentando la vida de una forma más plena, acepté que lo que me sucedió fue algo extraordinario y que nadie puede explicarlo con narrativas rígidas y sobre todo con la religión organizada. Diría que tengo una espiritualidad profundamente arraigada en la idea de la interconexión de toda la vida.
es importante volver a decir que ante la pregunta de si hablé con otros para verificar la precisión de lo que había visto mientras estaba en este estado obnubilado al caer del caballo, debo decir que ha sido todo exacto, y esto es importante. Lo que vi fue exacto y confirmado de forma absoluta, y definitivamente supe después de esto que los animales van donde van todas las cosas con alma, porque todos somos energía y los animales nunca cuestionan a su creador. Tal vez alguien más que haya sido reacio o haya sido incapaz de compartir su propia experiencia pueda hacerlo, si yo también lo hice.